Bienvenidos a un podcast más. En esta ocasión hablaremos con la especialista en lesiones en el físico-culturismo, la cultora física Catherine Varela Bautista. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Siguiendo aún las precauciones de la pandemia, pero bien. Hablando de pandemia, ¿cómo ha afectado en sus entrenados esta cuestión? ¿Son diferentes sus entrenamientos y la respuesta que recibe de sus entrenados? Bueno, como saben, yo estoy enfocada hacia el físico-culturismo, entonces la pandemia nos ha afectado de diferentes maneras porque se han ido cerrando los gimnasios en diferentes ocasiones. Entonces el entrenamiento pues no lleva como tal una planificación estructurada como lo teníamos anteriormente, pero se ha logrado una adaptación, pero en la misma adaptación, como a veces no se entrena, sí han generado un poco de lesiones. ¿Cuál es una lesión deportiva o cómo identificamos que lo fue? Bueno, existe una relación causal entre el quehacer deportivo y la patología. Durante la práctica, generalmente se tienen que dar estas lesiones para que se clasifique como tal. O puede ser, por ejemplo, ya sea un accidente, ya sea un choque entre los entrenados, los atletas o por sobrecarga. Finalmente, las de sobrecarga son las más comunes, así como las accidentales, pero las accidentales pues generalmente no son tan graves como las de sobrecarga. Si una sobrecarga se da es porque el entrenamiento pues no está completamente bien planeado. ¿Y cómo sabemos que estamos sobreentrenando? Bueno, como saben ustedes, el entrenamiento es como tal una serie de repeticiones de movimientos muy específicos. Cuando se da una sobrecarga es porque hay sesiones prolongadas y además no respetamos lo que es un umbral del entrenamiento. Cada persona y cada atleta tenemos un umbral de entrenamiento en donde ciertas repeticiones puede que a nosotros nos generen un esfuerzo, pero si se excede ese umbral, ahí llegamos a un sobreentrenamiento y entonces podemos lastimarnos. Casi siempre todos los atletas que no son bien instruidos creen que para que sea un buen entrenamiento tiene que haber cansancio y que realmente ya no podemos dar más en el entrenamiento, pero ese no siempre es cierto. Hay muchos planteamientos de entrenamientos que son más específicos para la técnica, para la fuerza, para la velocidad, para la flexibilidad. Hay infinidad de entrenamientos que no tienen que terminar con nosotros súper cansados o llorando o que ya no podamos más. Entonces, casi siempre cuando un atleta no es bien guiado por su entrenador es cuando existe un sobreentrenamiento porque él mismo se exige hasta quedar totalmente fatigado. ¿Y qué lesiones se pueden causar por sobreentrenar? Bueno, existen muchas lesiones que se pueden dar por una sobrecarga. Por ejemplo, existe una que se llama la bursitis. La bursitis es una inflamación de unas bolsas que están cerca de nuestra rodilla que evitan precisamente o nos dan cierta amortiguación en el entrenamiento o en los movimientos que nosotros realizamos. Entonces, cuando se excede este movimiento es cuando esas bolsitas se inflaman y da mucho dolor y es un poco molesto en el movimiento de la rodilla. También, por ejemplo, la tendinitis es algo muy común, que son desgarros o lesiones directamente en los tendones. Este casi siempre se da por un estiramiento excesivo y reiterado, o sea que este mismo movimiento de extensión como excesiva se da muchas veces por cierto tiempo prolongado y es por eso que nos da una tendinitis. Existen en muchas partes del cuerpo nos puede dar la tendinitis. También de las más comunes que casi siempre tenemos todos sin que nos demos cuenta son las contracturas y estas pueden ser ya sea por no calentar o no estirar al final del entrenamiento, pero también se puede dar por una sobrecarga de entrenamiento. Las contracturas y las espondilotesis puede ser el dolor de espalda también por muchas extensiones repetidas y eso también es una lesión por sobrecarga de entrenamiento. ¿Cómo podemos evitar todos estos problemas? Bueno, primero tenemos que tener en claro que nuestros entrenadores tienen que tener nuestra planificación del entrenamiento que sea exclusivamente para una persona. Muchos entrenadores, por ahorrarse tiempo y trabajo, hacen una planificación para todos,
pero eso es incorrecto, porque nuestro umbral de entrenamiento de todas las personas, así incluso las que apenas hagan actividad física, las que entrenen un deporte como tal, es muy diferente nuestro umbral de entrenamiento. Entonces, tenemos que realizar evaluaciones y test. Nosotros como entrenadores y ustedes como entrenados tienen que exigir a los entrenadores que se realicen estas evaluaciones previas para poder saber cuál es nuestro umbral de entrenamiento y para no excedernos y obviamente no lesionar a nuestros entrenados. ¿Cómo podríamos tratar con ellos? Bueno, cuando ya nosotros tenemos este tipo de lesiones por sobreentrenamiento, como lo mencioné antes, bursitis, tendinitis, contracturas, etcétera, existe un tratamiento que es el más común, que casi siempre se ocupa como primer salida si es que no es tan grave, que es el RICE, por sus siglas en inglés. Significa el reposo, aplicar hielo en la parte que tenemos mal, la compresión y la elevación correcta. Esto obviamente va a depender obviamente de cómo se dio esta lesión y aparte cómo es que nosotros la vamos a ir tratando, cuál es el objetivo, obviamente sanarlo, pero hacia dónde lo vamos a ir redirigiendo y obviamente una correcta rehabilitación física. Pues muchísimas gracias por la información. Concluimos que es importante acudir siempre con un especialista que nos guíe nuestros entrenamientos con responsabilidad. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.